4446. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije, ¿no? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de nuestro programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. En el día de hoy, ¿qué fecha estamos? 5 de diciembre, o sea, estamos prácticamente en la recta final. En la recta final. Hacia fin de año. Estamos ya por hacer el brindis dentro de unos días. Y bueno, terminar nuestra tercera temporada del programa. Muy importante muy eso. Bien, muy bueno. Bueno. Siempre acá en Radio Caput. Así es. Bueno, en el día de hoy, como ya lo dijimos, 5 de diciembre, nos encontramos aquí en el estudio Daniel Campione, Cecilia Buenas Samanes. tardes. Hola. Y quien les habla, Nadia. Y por supuesto extrañamos a nuestra compañera Gladys, que seguramente la vamos a tener el próximo programa, por favor. Bueno, les dejamos el número para que nos envíen mensajes, número telefónico de WhatsApp, para que nos dejen mensajes, para que nos dejen alguna información o alguna historia que quieran compartir. El número es el 11 65 16 4446. Y en el día de hoy queremos compartir un poco sobre una entrevista muy especial que le hicieron a la jueza federal María Servini. Esa entrevista fue el 1 de diciembre. Es muy importante todo lo que ella expresa en esa entrevista, porque es muy difícil conocer ¿Qué piensa en profundidad una jueza, más allá de lo que declara por una causa, ¿no, Daniel? Claro, más de lo que habla, de lo que escribe en el expediente, sus impresiones, sus previsiones por fuera de eso. María Servini ha sido la protagonista desde el Poder Judicial de la querella argentina, en el sentido lo que diga tiene una innegable gravitación para toda la perspectiva de memoria histórica sobre los crímenes del franquismo. Así es. Bueno, esta entrevista la dio en un diario que se llama El Salto. Yo traté más o menos de recuperar un poco de las opiniones, de las declaraciones que ella hizo en esa entrevista, que la recomiendo mucho. Y que es muy alentadora, por cierto, en estos tiempos que parece que todo no está saliendo bien, siempre hay un poco de esperanza. Eso creo que nunca se termina. La esperanza es lo que no debe morir nunca, porque si no estamos aniquiladas y aniquilados. Y bueno, en esa entrevista se comenta un poco, me parece importante hacer un recorrido histórico breve. Cuándo nace la querella, que la querella nació acá en Argentina, que es el único proceso judicial contra esta causa que existe en el mundo, de ahí la importancia también. Y bueno, en esa entrevista lo que ella dice es su ratificación y su convicción respecto a la posibilidad de avanzar con el juzgamiento de estos crímenes. Ella señaló que Argentina va a poder avanzar en tanto en cuanto el gobierno de allá apoye las posturas nuestras. Nosotros lo que podemos hacer es dar todo lo que tenemos y ayudar a España.
pero siempre que las pruebas las quieran recibir o las pidan. O sea, es una sentencia esto, es así. Se avanza siempre y cuando desde el otro lado haya voluntad. Y es muy importante lo que está diciendo acá la jueza. También hizo mención, lo voy a leer. Servini obtuvo la primera señal favorable por parte del gobierno español el 30 de octubre. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acusó recibo de solicitud de auxilio judicial y confirmó que le había remitido a las autoridades españolas competentes para su cumplimiento. Esto quiere decir, o esto se refiere al pedido de la jueza para obtener más información sobre las causas, o sea, que abran los archivos, es lo que siempre se ha estado diciendo, que haya disponibilidad para poder documentar más y poder juzgar a quienes son los responsables que están vivos, muchos de ellos. Entonces, más allá de especificidades, lo que manifiesta en esta entrevista Servini es esperanza, voluntad para avanzar, para seguir insistiendo, y sobre todo, amplitud para que se sigan sumando a la querella, porque cada vez la querella está creciendo más. Hay nuevas presentaciones. Hay nuevas presentaciones desde allá, también desde España, eso lo hemos visto a lo largo del programa. Algunas veces no se avanza, pero bueno, la voluntad, como ya dice, está debería de estar en el Estado español, cosa que no se expresa muy claramente. Sí hay una ley de memoria democrática, de hecho en esta entrevista ya menciona eso, hay una ley de memoria democrática, pero bueno, además de eso, es importante el paso del tiempo. En esta entrevista ella hace mención a quienes ella ha considerado como hitos en esta causa. Por ejemplo, menciona a Mendieta, no sé si la recuerdan, a Ascensión Mendieta. Es muy importante la humanidad que muestra en esta entrevista Servini, porque, como lo dije al principio, estamos acostumbrados y acostumbradas a ver solamente oficios, y lo que ella dice en relación a lo que siente es importante. Dice lo siguiente sobre ella: siento cierta emoción al recordar a Ascensión Mendieta, una mujer que cumplió 88 años mientras volaba rumbo a Buenos Aires para pedir por la exhumación de su padre Timoteo, fusilado en 1939 y arrojado a una fosa común en el cementerio de Guadalajara. Yo tengo esperanza. Nos pasó con Mendieta, no encontramos nada y tuvimos que esperar. ¿Cuánto tiempo?, exclama Servini. Mendieta aguardó 78 años hasta convertirse en la primera persona en encontrar a un familiar represaliado por el franquismo a partir de un exhorto de la jueza argentina. En realidad tuvieron que ser 3, porque Timoteo no había sido enterrado en la fosa número 2, como indicaba la documentación disponible, sino en la número 1 de las 17 que albergaba la necrópolis. Y para el cierre de esa entrevista, y esto me parece muy importante mencionarlo, es las palabras amables que ella manifiesta con Carlos Slepoy, para Ana Messuti, que son para ella, ella los define como los 2 abogados de la querella e integrantes de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, el CEACUA, que falleció, bueno, en el caso de Carlos Slepoy en el 2017. En el juzgado de Servini, donde la acompañan sus secretarios, Alfredo Mangano y María José Iglesias, recuerdan que en una ocasión una testigo que estaba para declarar en la causa se levantó y se fue. Hemos tenido de todo, conviene la magistrada. Tienen miedo a lo que han vivido,
hace una pausa, pues reconoce ese temor. Durante años yo he vivido con el terror de que nos pongan una bomba, confiesa. Y ¿qué pueden hacer los españoles para superar ese miedo? Ellos mismos se van a dar cuenta cuando lo necesiten. No van a quedar afuera del mundo, para juzgar su propia historia o para que quede impune. Cualquiera de las dos cosas pueden ser. Por favor, los invito a que lean esa entrevista, los invito a que lean y que vean todo el recorrido que hace sobre la historia de la querella. No sé si quieren agregar algo, Daniel o Cecilia. No. Bueno. Larguísima la entrevista. Larguísima, pero muy rica. ¿No? Clarísima, bueno. Bueno. Larga también, seguramente. No, sí, era larguísima, en serio. Bueno, si les parece, vamos a escuchar una de nuestras columnas. La educación es una cuestión política. La columna de Cecilia Samanes en Memoria en rojo, amarillo y morado. Bueno, vamos a escuchar la entrevista de Cecilia Samanes que se titula, la columna. Claro, porque siempre tenemos entrevista en este momento. Los vaivenes políticos educativos de la Segunda República. Bueno, hola, ¿cómo están? Como saben, la Segunda República tuvo también periodos dentro de entre los años 31 al 39 o del 33 al 39. Tomé un texto de Clemente Herrero Fabregat, se llama Notas sobre la educación en la Segunda República Española, es un texto del año 2015. En el cual reconoce los altibajos que acompañaron las subetapas de este complejo proceso político. Por un lado, la Segunda República se caracterizó por promover una ampliación ciudadana mediante la profesionalización de sus docentes, lo que venimos hablando desde la vez pasada y a lo largo de todo el año, ¿no? Con políticas concretas en el campo de la educación y la cultura en general, que era una de las patas importantes que tenían, por ejemplo, las misiones pedagógicas, adoptando una serie de medidas que se concentran en el primer bienio republicano, de abril del 31 a noviembre del 33. Le sigue un periodo llamado Bienio Negro, que el autor lo llama Bienio Negro, desde ese noviembre del 33 hasta octubre del 35, alrededor de 2 años también. Con la llegada al poder de la coalición radical derechista, se inicia una regresión en los planteamientos educativos y en esos avances profesionalizantes. En el corto periodo que le sigue del Frente Popular, entre febrero y julio del 36, se intentó con gran agilidad y gran velocidad volver al reformismo anterior a este bienio negro, pero la sublevación militar coartó estas reformas que pretendían actualizar la educación en España. Con grandes pedagogos que fuimos nombrando, la Segunda República realizó un trabajo, una labor de gran coherencia ética e intelectual desde diferentes posturas reformistas que sentaron las bases de una educación laica y democrática, extendida a todas las clases sociales y a lo largo de todo el territorio español. Para los años 30 la situación cultural en España contaba, en algún momento hablamos de esto, contaba entre 30 y 40% de analfabetismo y la mitad de la población infantil sin escolarizar. La Segunda República realizó en este sentido una gran labor, estableciendo y reorganizando la educación para toda la ciudadanía. Adoptaron diversas medidas, ¿no? Las voy a enumerar rápidamente: medidas de tipo legislativo, entre ellas artículos específicos sobre educación en la Constitución, que ya también había traído Daniel en su momento, decretos específicos, ¿no es cierto? Frente al teocratismo se decidió potenciar la separación de la Iglesia con el Estado, entendiendo
que no era un combate contra las formas religiosas, eso lo respetaban en la ciudadanía, sino que la educación debía ser independiente y autónoma con respecto a las religiones, cualquiera sea. Recordemos que España era altamente católica. Sigue siendo, Claro. pero siempre fue, digamos. ¿no? Claro. En mayo del 31, con un decreto, la República establecía la libertad de conciencia tanto del niño como del maestro, progresistas y para esos años, ¿no? La Constitución de diciembre de ese año trataba la extinción entonces de el presupuesto del culto y el clero dentro de las asignaturas y dentro de las escuelas. Según Antonio Machado, decía, se pretendía superar la España de la sacristía y la pandereta, ¿no? Para pasar a una sociedad laica y moderna. Otro tipo de medidas eran las de tipo material, ¿no? Hablamos recién de algunas medidas legislativas, y en estos 2 años de que duró en pleno auge la República, construyó 13.570 aulas. Son un montón de aulas para un montón de niños. Durante el periodo de los gobiernos de Azaña se construyeron más escuelas que las puestas en marcha por la monarquía en un cuarto de siglo previo. Se calculaban alrededor de 11.128 escuelas. Se concretó entonces una política alimentaria para las infancias también, creando cantinas escolares, es decir, lo que hoy conocemos como los comedores escolares o la vianda que se le da en las escuelas a los chicos, anexas a las escuelas para facilitar que los niños complementen la alimentación que tenían en sus hogares, ¿no? Además, los institutos de enseñanza media, los estudiantes pasaron de 71.000 a casi el doble, 130.000 estudiantes. Es decir, se trabajaba en las infancias, pero también con los adolescentes. También tomaron medidas de tipo pedagógico. Las propuestas pedagógicas se basaron fundamentalmente en los planteamientos de la Institución Libre de Enseñanza y la implementación de las misiones pedagógicas que hablamos ya un montón. La profesionalización de la carrera docente mediante la creación de la sección pedagógica fue fundamental porque era una sección, una carrera de pedagogía en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras, con un plan profesional que en 1932 le da un carácter universitario al maestro del aula, ¿no? Y a los estudios de magisterio. Entonces se instituye por primera vez el acceso de la docencia al marco universitario. Bueno, la seguimos en la próxima para hablar un poquito más de estos vaivenes educativos. Bueno, muy Gracias. bien, muchas gracias. Si les parece, vamos a escuchar un tema musical. ¿Cómo no? Y después volvemos. Vamos a escuchar a Rosalén, La cara amable del mundo. Bienvenido a la jungla. Ojalá una infancia feliz mantenga viva tu cordura. Te confieso que me aterra que formes parte de la aventura. Te harán reír, serás feliz y harán que sufras. Ojalá te quede inocencia para endulzar tus pasos y uses tu intuición para no hacer mortales los disparos. Ojalá te ames tal y como eres y también te amen con tus imperfecciones inevitablemente. Ojalá sepamos mostrarte la cara amable del mundo y te abrace entre algodones cada noche un sueño profundo. Sabes bien que te protegeré, pero tú solo tendrás
ciegas siempre tus raíces. Tendrás claro dónde quieres ir si sabes de dónde partiste. No compitas, no envidies, no hace falta ganar el oro. Sé buena gente, haz lo que sientes y ofrece el hombro. Ojalá nunca seas de nadie, ni tú poseas a nadie, y cuides con ternura de igual manera que tú quieres que te traten. Ojalá no sea frágil tu memoria, son tus cicatrices, hermosas enseñanzas de golpes y victorias. Ojalá sepamos mostrarte la cara amable del mundo y te abrace entre algodones cada noche un sueño profundo. Sabes bien que te protegeré, pero tú solo tendrás que aprender a caer y entender que en la vida todos buscamos querer y dejarnos querer. Ojalá nunca te olvides que siempre, siempre se está a tiempo, que a pesar de los errores podrás empezar de cero, que valores cada instante y te enamores hasta del viento y digas con frecuencia gracias, te quiero, lo siento, y cantes desafinado y bailes aunque no sepas y te apoyes en tu tribu y no caigas en la pereza, que tus lágrimas sean como un torrente de agua fresca que limpie tu alma noble y sepas que las estrellas son ojos que nos recuerdan que nunca estarás solo, a pesar de la avaricia, a pesar de todo el odio, tú nunca estarás solo, confía a pesar de todo, confía a pesar de todo, confía a pesar de todo. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestro querido profesor Daniel en el que estás leyendo. Hablará de Margarita Xirgu, por ahí, en el entorno de Federico García Lorca, un libro de Alberto Oteiza. Sí, Margarita Xirgu fue la actriz, se podría decir la actriz favorita de Federico García Lorca, pero eso sería poco decir, porque hubo en realidad una compenetración entre ambos que abarcó muchos años, incluso mucho después, décadas después del fusilamiento de Federico. Esta relación empezó en la segunda mitad de los años 20, cuando Lorca todavía era un autor relativamente poco conocido y que en teatro solo tenía el antecedente de una obra, El maleficio de la mariposa, que había sido un claro fracaso. Margarita ya era una actriz de primera línea, con su propia compañía teatral, y ante el pedido, la interpelación de Lorca, que buscaba quien estrenara su nueva obra, Mariana Pineda, inspirada en la biografía de un famoso o una famosa personaje de la España del siglo XIX, de las luchas liberales, Xirgu aceptó, luego de leer la obra, por supuesto, aceptó representarla, y ahí comenzó a ser, desde Mariana Pineda, que sí fue un éxito, la actriz por esencia de las obras lorquianas. El libro, que es un trabajo sencillo, sin aspirar a grandes sofisticaciones, lo que hace es seguir toda la vinculación de Margarita con la obra lorquiana, vinculación que fue de por vida. Tanto es así que la última obra que ella representa fue en una gira por Estados Unidos, Yerma, a la que había estrenado décadas anteriores. Es decir, que realmente no es nada exagerado decir que fueron
dos vidas paralelas. Ella, por supuesto, y se trata en el libro, representó obras de muchos otros autores, de españoles contemporáneos como Alejandro Casona, de clásicos como Lope de Vega, La Dama Boba fue una versión muy recordada suya, pero después de Mariana estrenó La Zapatera Prodigiosa en 1930, una farsa de Lorca en que se volcó a la comedia. No estrenó Bodas de Sangre. Federico se lamentó luego de que había cometido una deslealtad con ella porque se la dio a otra actriz en España, no tan conocida, y después la puso en Argentina a Lola Membrives, pero fue la única deserción de Lorca. Luego estrena Yerma, allá por 1934, un tiempo después Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores, una recordada comedia sobre la soltería femenina de Lorca. No llega a estrenar otras obras en vida del dramaturgo porque se interpone el golpe y la guerra posterior y la prohibición en España de las obras de Federico, entre tanto fusilado. Margarita Xirgu no sufre inconvenientes porque estaba desde unos meses antes, desde el principio de 1936, en gira por América Latina, gira a la que iba a ir Lorca. Lorca se baja a último momento de ese viaje que iba a ir a Cuba, a México y a otros lugares, prefiere quedarse en España y bueno, sabemos lo que pasó después. Daniel, ¿puedo mostrar el libro? Sí, cómo no. ¿Y lo podemos conseguir? Se puede conseguir en librerías de viejo o en la consabida empresa de e-commerce que dirige un ferviente partidario del gobierno actual. No ha sido reeditado que yo sepa, y es una edición de hace bastantes años, por un sello editorial muy pequeño, pero vale la pena el acercamiento a Xirgu y podría valer la pena también... Ediciones Olimpo, claro. Sí, Ediciones Olimpo, muy pequeña. Podría valer la pena también acercarse a algunas otras biografías que hay sobre Margarita Xirgu. Hay varias y son en general de buen nivel. Que para terminar, sí. Margarita Xirgu fue una residente asidua de Uruguay, sobre todo de Argentina y de otros países de América Latina. ¿Por qué? Porque una vez advenido el franquismo, nunca más volvió a pisar tierra española. Estuvo a punto de volver en 1949, iba a estrenar una obra en Barcelona, hubo comentarios hostiles hacia ella en la prensa franquista, decidió por eso no viajar y nunca más volvió. Así que fue una de las tantas figuras que tuvo un exilio, en el caso de ella, definitivo, claro, permanente, pero eso le permitió seguir una fecunda trayectoria en nuestro continente y seguir representando a Lorca, como dije antes, hasta el final de sus días. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora vamos con Adriana Fernández. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencor. Que no se borren de la historia. Historias recuperadas de republicanos y republicanas. Adriana Fernández en Memoria en rojo, amarillo y morado. Rojo, amarillo y morado. A principios de diciembre del año 2013, un grupo de querellantes viajaron desde España a Argentina para poder presentar sus denuncias y sus testimonios ante la jueza Servini de Cubría, en la única querella en el mundo contra los crímenes del franquismo, presentada el día 14 de abril del 2010. Una de esas personas era el ex sacerdote franciscano
Felipe Izaguirre Esnal. Y el 3 de diciembre de ese mismo año, del 2013, participó en una reunión que se realizó en el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, junto con el sacerdote Antonio Puyané y también el pastor evangélico luterano Arturo Blateschi. Había viajado él también a Argentina para sumarse a la querella, pero en representación de los curas de la cárcel de Zamora. Luego del golpe de Estado y de la posterior dictadura franquista, un sector de la Iglesia salió en defensa de los más vulnerables, denunciando públicamente los abusos del régimen. En el País Vasco fue muy dura la represión hacia los denominados curas obreros de ese entonces. 16 fueron sentenciados a muerte y fusilados. 278 fueron encarcelados y 1.300 sacerdotes trasladados a diócesis lejanas. Se destinó una cárcel única para estos sacerdotes, llamémoslos rebeldes, que era la cárcel concordataria en Zamora. Felipe, por ejemplo, fue multado con 25.000 pesetas por asistir al Aberri-Eguna, que significa Día de la Patria Vasca, y como se negó a mostrar sus homilías para que las pudieran leer antes de la misa, fue trasladado a Granada como capellán castrense. Esas y otras varias actitudes le valió la expulsión. Luego le dieron a elegir entre viajar a América o ir a Valladolid, pero prefirió seguir como cura obrero en Éibar. En San Sebastián fue detenido, acusado de difundir una campaña por el maltrato policial. Sufrió un interrogatorio a golpes que luego fue denunciado por su hermana. Y en el juicio, sin su presencia, se dictaminó que esos golpes correspondían a medidas de seguridad. Felipe mantuvo su convicción y sus principios para que lo trasladaran a cárceles comunes, sin privilegios, y hasta llegó a secularizarse para poder conseguirlo. Todos estos hechos los denunció ante la jueza, recordando también todo lo que habían sufrido sus compañeros. Felipe había abandonado el sacerdocio y se dedicaba a una vida más contemplativa, al budismo, a estar más en contacto con la naturaleza. Y recuerdo que estaba muy impresionado cuando en esa reunión, en el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, hablábamos de la teología de la liberación de América Latina, que creíamos en un Jesús revolucionario, y recuerdo que se sentía muy feliz y que se sentía muy identificado con esta fe, que lo que hacía era hablar más que nada del Dios de los pobres, del Dios que acompaña en la historia y que está con los que sufren. Eso, la verdad que recuerdo que lo había puesto muy feliz y que se sentía totalmente identificado y que quería llevar, ¿no?, esta visión de la Iglesia de América Latina a España y contarla. Lamentablemente Felipe falleció el 11 de octubre del 2022, pero su lucha y su convicción quedarán para siempre
en nuestros corazones. Bueno, acabamos de escuchar la columna de Adriana Fernández, que nos habló un poco sobre la historia de Felipe Izaguirre Esnal, el sacerdote antifranquista. Y bueno, estamos por escuchar tu columna, Daniel. Bien. Así que vamos a escuchar primero la artística y volvemos. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Bueno, la columna de Daniel Campione se titula Capitán Frontera, el oficial argentino voluntario en el ejército republicano. Exactamente. José María Frontera fue el único oficial del ejército argentino que marchó a España a combatir por la República y que en ese carácter se incorporó también con el grado de oficial, aquí era capitán, allá fue mayor, al ejército español y estuvo buena parte de la guerra sirviendo en tareas de retaguardia o en el frente, con diversos roles que después vamos a desarrollar. Ahora, ¿quién era este capitán Frontera? Era un hombre de Córdoba que ingresó al colegio militar en su adolescencia, como era lo habitual, y a partir del golpe de Estado de septiembre de 1930, el primer golpe militar triunfante de la Argentina moderna, se adquirió una significación política como opositor a ese golpe y a los sucesivos gobiernos que surgieron en derivación de ese corte del régimen constitucional que significó el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Frontera, en los primeros años de la década de 1930, se incorpora al Partido Comunista. Tiene una definición clara por la izquierda en una época en que el comunismo argentino en general estaba en una etapa de crecimiento en ámbitos muy variados, inclusive en el campo militar. A partir de allí, tomó parte en movimientos de tipo insurreccional en contra del presidente Agustín Pedro Justo, que había llegado al poder mediante la proscripción del radicalismo y todo tipo de maniobras fraudulentas. En el transcurso del gobierno de Justo, Frontera refuerza esa actitud de rebeldía, de conspiración, integrándose a una logia. Era la época de las grandes logias militares. Cada tendencia dentro de las Fuerzas Armadas tenía su organización secreta. Esta se llamaba Corda Frates, que en castellano quiere decir hermanos del corazón. Era claramente contraria al régimen conservador y seguía los miembros de ella involucrados en actividades sediciosas. Era un grupo relativamente numeroso, aproximadamente 50 militares, la mayoría de ellos eran de simpatías irigoyenistas. Frontera era un poco la minoría o incluso la excepción. Allí estaban teniente coroneles o coroneles que habían sido seguidores de Irigoyen desde los años 20, Gregorio Pomar, Roberto Bosch, Sabino Adalid, habían estado prófugos, con ellos estaba Frontera. Pero en 1936, para el militar cordobés, la situación da un giro. ¿Por qué? Porque fue uno de los tantos reclutados por el Partido Comunista dentro de sus filas para ir a luchar a España. Parece ser que lo convoca, lo incorpora Carlos Duhovne, también conocido como el comandante Carlos, que era el responsable
máximo de formar la sección de internacionalistas argentinos para marchar a España. Frontera trató de incorporar a militares miembros de la logia de la que formaba parte. Al parecer no lo logró y marchó hacia Europa en soledad en cuanto a los militares, pero se dirigió allí en el vapor Florida junto con Raúl González Tuñón, Cayetano Córdoba Iturburu y María Luisa Carnelli. De los tres hemos hablado aquí, y trabó amistad con ellos en el viaje. Antes de eso hay un episodio pintoresco que relata su hijo Luis en la novela que cuenta la saga familiar, se llama justamente Sagrada Familia, a la que hemos comentado hace un buen tiempo acá, y él relata que su padre metió el uniforme de capitán en una bolsa de arpillera y lo dejó en la mesa de entrada del Ministerio de Defensa, y lo único que dijo fue: me voy a la guerra. Así que fue esa actuación, esa representación de la ruptura con el ejército. Podemos imaginarnos que estaba completamente harto de la actuación de las Fuerzas Armadas Argentinas en esa época, que estaban desempeñándose como sostenedoras del fraude electoral, del dominio de los capitales más concentrados y de los terratenientes, y del sometimiento en situación de dependencia, algunos decían neocolonial, con Gran Bretaña. La coyuntura española le daba la oportunidad de pasar a desempeñar un papel diametralmente opuesto, el de enfrentar al fascismo en lo que se presentaba como parte sustantiva del escenario mundial, y allí se fue. ¿Qué hizo Frontera en España? Él llegó en febrero de 1937 y de inmediato se incorpora al ejército republicano con el grado de mayor, como dijimos, y lo toman como un experto militar, como alguien muy conocedor, y brinda asesoramiento directo al general José Miaja, que era nada menos que el máximo responsable de la defensa de Madrid. Así que allí está él. Tenía un rol bastante... Claro, de consejero, de miembro del Estado Mayor, ¿no? Un poco lo que es la labor planificadora, ordenadora, más intelectual dentro de las Fuerzas Armadas. Allí encontró su lugar y colaboró con Miaja en las operaciones libradas en la provincia de Guadalajara, que fueron allá por marzo de 1937, un gran triunfo de los defensores de la República frente a tropas mayormente italianas. Esto fue uno de los momentos altos de la guerra para los republicanos, porque tenía el doble sabor de haber logrado preservar a la ciudad de Madrid. Los italianos venían a atacarla con toda la intención de tomarla, la ciudad se salva, la capital se salva, y al mismo tiempo era una victoria directa frente a los representantes del fascismo, frente a las tropas enviadas por Mussolini. Allí estuvo Frontera. Cumplió además funciones netamente técnicas. Probaba armas de procedencia rusa para verificar su funcionamiento, entre ellos tanques, que eran algo muy preciado, que recién habían llegado a España. Frontera se desempeñó allí. Tiempo después, ya sobre fines de 1937, principios de 1938, desarrolla también labores de asesoría y de observación en todo lo que fue la batalla de Teruel, momento culminante que comenzó con una victoria muy resonante de los republicanos, que toman por primera vez una capital de provincia, y después culminó en un desastre que fue uno de los momentos decisivos de la derrota republicana. En esta misión de asesoramiento, Frontera no estuvo solamente en el Estado Mayor o en la retaguardia.
participó directamente en el combate, se enfrentó cuerpo a cuerpo con soldados moros y resultó herido sobre la última etapa de las operaciones de Teruel en febrero de 1938. Parece que estas peripecias lo dejaron muy afectado y fue internado con un diagnóstico de neurosis de guerra, afección muy extendida entre los combatientes que había sido estudiada y categorizada por el gran médico argentino, psiquiatra del que también hablamos aquí, Gregorio Berman. En julio de 1938, Frontera emprende el regreso al país. Cuando vuelve, dados sus antecedentes comunistas y su actuación en España, y además tenía amigos anarquistas, parece ser que sus simpatías políticas dentro del campo de la izquierda eran amplias, fue arrestado a poco de regresar y remitido a la cárcel de Neuquén, que era el reducto patagónico a donde marchaban buena parte de los presos por causas sociales y políticas. Permaneció allí unos meses, una vez en libertad lo dejan en 1941 al margen del Ejército Nacional sin derecho a pensión, así que queda en situación de estrecheces económicas y seguía padeciendo problemas psiquiátricos como resultado de la guerra. Un tiempo después, ya con el peronismo en el gobierno, su esposa busca algún tipo de apoyo para que lo puedan sacar de la cárcel, donde estaba de nuevo visto preso en el peronismo, claro, y después le restituyeran la pensión del ejército. Y parece que Eva Perón en persona intercedió y logró que le devolvieran la pensión y pudiera salir de la situación de mayor apuro. También intervino Ernesto Sábato, un tiempo después. A Frontera lo habían internado con la perspectiva que tenían las instituciones de tipo manicomial de la época. ¿Cuál era el diagnóstico? Neurosis de guerra, la afección provocada por el estrés de combate. La cuestión es que por intermedio de Sábato logran que sea dado de alta, cosa que no era sencilla en la época, y a partir de allí no sufrió más internaciones, ni prisiones, ni persecuciones. Vivió décadas más, murió en octubre de 1976 y fue sepultado en el Panteón Militar, es decir, que se le mantuvo la situación de reincorporación a las Fuerzas Armadas. Frontera quedó en la memoria colectiva como aquel militar excepcional que tomó la causa opuesta a la que seguían la gran mayoría de sus colegas. No habían quedado escritos ni propios del capitán ni por parte de biógrafos, pero hace un tiempo, en 2020, su hijo, Luis Frontera, periodista y escritor, publica esta novela Sagrada Familia, que tuvo cierta repercusión y trajo la constancia, el recuerdo de lo que él había significado en un relato que no es una biografía novelada de Frontera, es algo mucho más amplio, porque relaciona aquellos tiempos de la década de 1930 con los acontecimientos de la historia argentina de fines de la década de 1960 y la primera mitad de la siguiente, que Luis, su hijo, había vivido desde adentro. En fin, otro personaje, otra figura de los voluntarios argentinos en España, que es muy pertinente rescatar e incorporar, como dice la columna de Adriana, que no se borren de la historia. Así es, ese es como un homenaje al Capitán Frontera. Claro. Gracias, Daniel. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Vamos a dar los agradecimientos
Y bueno, y después vamos a escuchar nuestro tema musical, ¿no? Hoy vamos a escuchar a María José Yergo, ¿les suena? Todo el tiempo, Nadia, entre Rosalén y María José Yergo, Claro. alternamos programa a programa o minuto a minuto todas las semanas. Bueno, pero antes vamos a despedirnos. El día de hoy estuvimos acá en el estudio Daniel Campione, Cecilia Samanes, escuchamos a Adriana Fernández y en la operación estuvo Chino Román, gracias, y estuvo quien les habla, iba a decir, estuve yo. Y tenemos, por supuesto, que vamos a hacer mención de nuestros columnistas desde el otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. Bueno, nos estamos yendo con nuestro tradicional Salud y República. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata la guerra.